y vimos que las variaciones realmente no son apreciables. El ancho del haz se reduce, sigue siendo, manteniendo su forma, mientras no supere una longitud de onda, ¿no? Mientras no supere, ustedes ven que lo único que resultó fue una reducción del ancho del haz. O sea que es siempre una dona, pero es un poco más aplastada, podríamos decir, ¿no? Más, más delgada. Em, pero cuando superamos una longitud de onda, empiezan a aparecer cosas como esto. O sea que no necesariamente eh, se trata de poner una antena más grande, ¿no? Mm. Normalmente las antenas son estructuras que tienen dimensiones críticas. O sea que si usted altera las dimensiones y porque creer que tenerle más tamaño es mejor, no. Eso usted ven que tiene precisión esto. En este caso, pues, desde el punto de vista de radiación, pues, aquí no hay muchas variaciones, pero si aquí empezamos a subirle esto, van a aparecer más variaciones, ¿no? Así que esto puede resultar inconveniente, o sea, superar desde el punto de vista del diámetro de radiación el número perdón, el tamaño del alambre que estamos usando, ¿no? La otra cosa es, bueno, es que este es resultado de la distribución de corriente a lo largo del alambre. Como pusimos en esta gráfica, hemos asumido que la distribución es senoidal, lo cual es una buena aproximación siempre cuando la antena sea relativamente delgada, o sea que comparado a su longitud de onda sea sustancialmente delgada, o sea que sea un filamento. Entonces, mientras sea así, esta es una excelente aproximación. Pero ¿qué pasa? De vuelta, hay un impacto de la longitud. O sea que a medida que aumentamos la longitud de onda, usted ve todas las variaciones que se va a producir a lo largo del alambre, ¿no? Incluso hay cambios de dirección en la corriente. Fenómeno que nos puede parecer extraño si siempre estamos acostumbrados a ver solamente los fenómenos de baja frecuencia, cómo se comportan las corrientes a baja frecuencia. A alta frecuencia las corrientes tienen unos comportamientos extraños. Por ejemplo, piense usted en una guía de onda, ¿no? ¿Cómo van las corrientes en la guía de onda? Eso se ve cuando se analizan las guías de onda. Normalmente nos concentramos a la propagación de los campos dentro de la línea, pero en las paredes que son metálicas hay unas corrientes asociadas, pero no son las corrientes como las tendríamos en una línea de transmisión, ¿verdad? Que tenemos dos conductores. No, ahí se forman unas corrientes, incluso hay circulaciones de corriente, sale de una pared y se mete al otro. Bueno, es un asunto interesante. Eh, a veces se puede aprovechar esos comportamientos para construir otro tipo de dispositivos, ¿no? Incluso estamos en alta frecuencia, entonces aquí sí necesitamos ponerle mucha atención a lo que son las guías y otros dispositivos, ¿verdad? Que son propios de alta frecuencia. Y estamos en el ámbito de las antenas, por eso que son comportamientos así extraños, ¿no? Pero sí, una corriente da un sentido, se hace cero y después da la vuelta y, y se vuelve máximo y vuelve a hacerse cero. Ahora bien, si uno toma cada elemento de corriente y considera como fuera una antenita o un diferencial, como hicimos para el análisis, es evidente que unos elementos, unas pequeñas partes de esa antena van a contribuir en un sentido, en una dirección, por ejemplo, si la corriente va en este sentido y en el otro va a construir en dirección opuesta. O sea que al final la superposición de todos los elementos producen esos diagramas de radiación, como el último que vimos, ¿verdad? Para longitudes ya en que se producen esos cambios. Fíjense la última, eh, la de L igual a una longitud de onda, sí reduce la magnitud en el terminal de la antena, pero la dirección se mantiene. Pero a partir de ahí, que ya tenemos estos cambios, es que aparecen los otros lóbulos. Es consecuencia de eso, de la corriente. Ahora, esta reducción de, digamos, la corriente en los terminales de entrada nos apuntan a que hay una situación aquí, ¿verdad? Es que la corriente de entrada no necesariamente va a ser igual a I0, como correspondía
En los casos de longitudes más chicas, por ejemplo, en lambda cuartos, eh, que es como triangular, el I0 es precisamente el valor más alto de la corriente y corresponde con los terminales de la antena. Pero en los otros casos no, ¿va? Incluso puede ser un valor bien bajo, ¿no? La corriente en los terminales. Eso cambia la impedancia, ¿no? O sea que la otra preocupación que sugeriría aquí es qué pasa con la impedancia a medida variamos la longitud. Y ese fue el otro gráfico que vimos. Este que aparece aquí, bueno, en el lado izquierdo tenemos la resistencia, pero se habla de dos resistencias. La resistencia de radiación, tal como la hemos definido, que está referida al valor de corriente máximo, que serían los mismos terminales de la antena, si la corriente fuera máxima en los terminales de la antena, pero si no, ya esto ya quiere otro sentido diferente, ya se vuelve una cantidad que no coincide con lo que medimos en los terminales. Entonces tenemos que hablar de la resistencia de entrada, que esa sí es la que está en los meros terminales. Entonces hay que ver en qué momentos son diferentes. Bien, entonces la curva que tiene rayas largas es la resistencia de entrada, es esta, ¿no? Hay un momento en que se vuelve bien alta y a medida cambiamos la longitud de onda. Pero aquí vamos a ver dos cosas. Una es, cambiamos la longitud de la antena, mantenemos la frecuencia de excitación, o más simple, vamos cambiando la frecuencia a la misma antena. Entonces, desde el punto de vista de la frecuencia que estamos, con la que estamos excitando, la longitud de la antena estaría cambiando, la longitud eléctrica, ¿no? Entonces, el proceso está aquí, longitud del dipolo en longitud de onda. Muy bien, entonces vean ustedes, cuando esto tiende a 1, o sea, a un lambda, vamos a ver qué pasaba en un lambda, la línea punteada. Vean ustedes que la corriente se volvió mínima. Lo mismo pasa para la línea continua, que es 2 lambdas. Entonces, en un lambda y 2 lambdas, la corriente, pues, teóricamente sería cero, pero si no es cero, es un valor bastante chico. Entonces, ¿qué pasa en ese punto? La resistencia de entrada se va a un valor, bueno, la gráfica no lo puede cubrir, es altísimo. Eso es bueno, tener una impedancia tendiendo a infinito. Hay un problema ahí, ¿verdad? Porque queremos máxima transferencia de potencia. Entonces, cuando usted tiene una impedancia tendiendo a cero, una carga que tiende a cero o que tiene infinito, son problemas. Problemas desde el punto de vista de acoplamiento. Los coeficientes de reflexión van a ser altos. Una línea con esa característica, difícil. Bueno, entonces, el acoplador, difícil. Entonces, no, es indeseado. Entonces, esto quizás no, desde el punto de vista de aprovechar la antena para transferir potencia, no parece ser muy conveniente. En cambio, en valores como 0.5 longitudes de onda, sí, podemos tener valores razonables que están abajo de 100. En este caso, lo que vamos a tener es un 73 ohmios, más o menos, de resistencia de radiación. Y tienden a coincidir, ¿verdad?, la de entrada con la de radiación, por lo mismo, porque las corrientes coinciden. Pero de ahí se empiezan a dispersar, a separar una de la otra. La otra es la directividad. La directividad, pues, no habíamos visto variaciones mayores, mientras la longitud, ¿por qué? Porque el diagrama de radiación ya vimos que no cambia mucho hasta tanto no superemos el límite de lambda, de un lambda. Bueno, entonces aquí tenemos en el otro lado la directividad. Y la directividad, pues sí, puede subir, ¿verdad? Interesante, ¿va? Recuerda que es con respecto al lóbulo principal, pero tiene otro montón de lóbulos. Aquí está hablando 3 veces longitudes de onda, 2 veces. Eh, y en estos valores, aunque tenemos una ventaja de la impedancia, pues la directividad pareciera ser más baja, ¿verdad? Porque siempre se refiere al lóbulo principal, ¿no? Pero normalmente la vamos a trabajar en esta zona, ¿verdad? Esta puede ser engañosa porque aparecen valores más altos, pero también hay otros lóbulos, ¿no? Muy bien. ¿Y cómo
¿Cuál es la relación que existe entre la impedancia, entre la resistencia, digamos, de radiación y la resistencia de entrada? Esto lo podemos obtener a través de esto. Este es un caso que tenemos una longitud tal que ustedes ven que la corriente es diferente al máximo, ¿no? En los terminales, en el punto, este sería en Z' igual a cero, ¿no? Aparece que no son coincidentes, es más chico. Pero desde el punto de vista de potencia, la potencia disipada en la resistencia de entrada, que estaría dada por la corriente de entrada al cuadrado por R I N, este es el valor medio de la potencia, ¿va? Disipada en la resistencia de entrada. Este sería el RA que tendríamos, ¿no? Es la misma que la disipada en la resistencia de radiación. Estamos obviando aquí el tema de las pérdidas. Sería lo mismo, pero ahí es I0 lo que entra en juego. Aquí donde estamos recibiendo R y N. Si estas son iguales, entonces podemos despejar R y N para encontrar su relación con R sub R. R y N sería igual a I0 sobre IN al cuadrado por R sub R. Bien, reemplacemos la corriente, porque tenemos la función de la corriente para este caso que la supusimos senoidal, para Z' igual a cero. Entonces, nos queda esto, y n es igual a I0 seno de KL sobre lo. Reemplazamos eso y ya tenemos la relación. O sea que si yo tengo la resistencia a radiación, puedo encontrar la resistencia de entrada a través de esto, ¿no? A través de esta relación. Y eso es lo que explica la diferencia que tenemos aquí, ¿no? En valores chicos de longitud, pues sí, son prácticamente iguales. Y ahí se dispersan, tienen otros puntos en que se acercan. Pero como indicamos, esta es la zona de interés. Estas antenas normalmente las podemos usar, especialmente en el caso de longitudes de onda muy grandes, como antenas cortas o antenas diferenciales, o en el caso de que la antena sea más grande, punto 5 es lo típico, como lo vamos a encontrar en la práctica, estas antenas, que me permiten hacer un cambio. ¿Qué pasa cuando la antena, la antena la hemos supuesto, hasta aquí habíamos supuesto que la antena estaba colocada en un espacio ilimitado, ¿verdad? Pero en la práctica la antena va a estar presente sobre la superficie de la Tierra, ¿va? E incluso va a estar cerca de objetos, como ser torres. Esto implica que hay otras situaciones a considerar. Aquí vamos a considerar la más sencilla, solamente para tratar de ilustrar cuál sería el impacto de la presencia de la Tierra. Entonces, a idealizar, ¿verdad? Lo que sería el suelo. Vamos a suponer, vamos a suponer un conductor infinito. En la práctica no es infinito, ¿verdad? Pero para nuestro análisis eso no tiene mayor impacto. La otra es que lo vamos a suponer liso totalmente. En la práctica, la Tierra va a presentar accidentes, ¿ok? Liso, pero no solamente liso, sino plano. En la realidad, pues no es plano, aunque podemos tener superficies planas, pero si son tan infinitas, pues más bien tendríamos a tener una esfera, ¿no? Es una superficie esférica, la realidad en que estamos ubicados. Pero desde el punto de vista de nuestra aproximación, esto nos puede trabajar bien, porque estamos por la longitud de onda que estemos usando, la zona que estemos tratando de aproximar, estamos asumiendo que es plano, liso,
y vamos a suponer de momento que es un conductor perfecto, simplemente para tratar de visualizar cuál sería el efecto de la presencia de esta frontera. Muy bien. Una forma de analizar esto es algo que se ve en teoría de electromagnetismo cuando estamos resolviendo problemas. Bueno, esto es en electrostática, ¿verdad? Por ejemplo, tenemos una carga que la acercamos a una superficie metálica infinita. ¿Cómo resolver las expresiones de campo ahí? Entonces, normalmente esos problemas se abordaron mediante lo que llamamos la teoría de imágenes. O sea que podemos reemplazar el plano, en el caso de electrostática, que es una carga, la que ponemos una carga estática, la ponemos frente a un plano. Entonces, el problema, uno de los métodos para resolverlo, es que en lugar del plano le ponemos una imagen, una carga que está en el otro lado y resolvemos arriba de la superficie. O sea, los resultados obtenidos no valen adentro, pero sí afuera de la superficie, encima donde está la carga. Eh, y es una forma bastante simple pues, de resolver el problema. Claro, la superficie aquí se considera infinita porque los efectos de borde no aparecen en el tema. Porque si es finita, pues sí, habrá que ver los bordes de la superficie. ¿Qué pasa ahí? Más complicado. Por eso que se prefiere una superficie. Entonces, lo mismo hacemos aquí. Entonces, vean ustedes, tenemos aquí en la figura, por simplicidad vamos a poner un dipolo que va a estar a una altura h de la superficie. Vamos a poner un dipolo, por simplicidad, un dipolo infinitesimal. Simplemente por asuntos de simplicidad. Un dipolo infinitesimal lo colocamos a una altura h sobre una superficie ilimitada con una conductividad infinita. ¿Cómo lo resolvemos? Bueno, usando la teoría de imágenes, vamos a tener una imagen virtual, una fuente virtual, que va a estar justamente a una distancia h, ¿no? Este es un elemento de corriente. La corriente, la imagen sería otro elemento de corriente en la misma dirección. Entonces, cuando estudiamos el campo, digamos el campo, nos ponemos en el punto P1 o el punto P2, lo que estaríamos viendo aquí es la superposición, que se puede trabajar así, como la superposición de los campos producidos por la fuente real sobre el punto P1 y el campo producido por la fuente virtual en el punto P1. Entonces aquí se está mostrando en forma de rayos. Ya sabemos que son frentes de ondas los que tenemos, pero es una forma más de tipo de tratando de buscar equivalencias que sean más intuitivas, aunque no necesariamente reflejen por completo la realidad, pero nos permite disponer de una herramienta que facilite los cálculos. Ya de por sí, ya sabemos que la fuente, esta es una fuente, como dice ahí, virtual. No hay esa fuente. Lo que hay es una superficie. Pero nuestro problema que tenemos aquí es equivalente al otro, ¿no? Muy bien, entonces podríamos decir que el campo recibido de la fuente real, ese es lo que vamos a llamar campo, la onda directa, diríamos. Y el otro que se recibe de la fuente virtual sería la reflejada. Ahora, esto es equivalente, si lo vemos como rayos, a una onda que se reflejó en un punto específico que coincide con el rayo, donde cruza el rayo directo de de la virtual, ¿no? Del reflejado, ¿no? Entonces es como el problema, como le digo, si lo queremos hacer exacto, tendríamos que aproximarnos de otra manera, o sea, resolver condiciones de frontera en esta zona. O sea, tendríamos que ver los campos, que en qué dirección incide y ver qué pasa aquí. Hay una reflexión y hay que aplicar condiciones de frontera, bueno, hacer todas las integraciones del caso. Y eso es equivalente a esto que estamos haciendo. Eso no vamos a demostrarlo, pero
pero la teoría de imágenes permite, como que se llama, surge realmente de esa equivalencia. Eso se puede verificar. En cualquier otro punto, depende del punto de observación, pues las contribuciones serían diferentes, ¿no? Ahora, si aplicamos Maxwell a esto en ondas reflejadas, ondas directas, todo el análisis de ondas que se dio en el electromagnetismo 2, una de las conclusiones de aplicar las condiciones de frontera, aplicar las ecuaciones de Maxwell sobre un punto donde se reflejan rayos, ondas, donde se reflejan ondas, es la ley de Snell, ¿verdad? Es esto, ángulo de incidencia igual a ángulo de reflexión. Eso es consistente, ¿verdad? Es la consecuencia de Maxwell. Entonces, ángulo de incidencia igual a ángulo, no importa el punto donde nos permitamos, así es como trabaja esta física, ¿no? De este fenómeno. Ángulo de incidencia igual a ángulo de reflexión. Entonces, eso lo apuntamos aquí. Pero aquí estamos considerando un dipolo vertical, podríamos considerar un dipolo horizontal y tendríamos que ver qué pasa, ¿no? Bien, ese sería el planteamiento del problema. Entonces, un plano conductor, infinito, liso, conductor perfecto, sin liso, plano. Entonces, algo más. Aquí introducimos el concepto de coeficiente de reflexión, que aparece, no aparece aquí el valor todavía. Este simplemente es un punto de R1 y R2. Vamos a introducir el concepto de coeficiente de reflexión. Otra cosa es que hay que ver las distancias. La distancia que hay entre la fuente real y la fuente virtual son diferentes. Y que esa distancia es la misma de una trayectoria del rayo reflejado, que es esta trayectoria. Es exactamente la misma distancia esta. Ahora bien, la cantidad reflejada, porque ¿qué tanto contribuye a la fuente virtual? Bueno, depende de lo que se refleje. La cantidad reflejada está determinada por los parámetros constitutivos del medio de abajo y de arriba, o sea, la relación de los dos medios. Si es un plano conductor, el medio, la frontera que tenemos abajo, se va a reflejar el 100%, pero pudiéramos tener otro medio, como es el caso de la realidad, la Tierra física esta que tenemos, no es un conductor perfecto, ¿verdad? Tiene una conductividad, pero es finita. Eh, entonces, la cantidad que se va a reflejar puede ser diferente. Bien, entonces se refleja totalmente aquí. Conductor perfecto, todo se refleja y no entra nada dentro del material, del material que están poniendo aquí, que es un conductor perfecto. De acuerdo a las condiciones de frontera, los componentes tangenciales del campo deben desvanecerse. Esas condiciones de frontera, componentes tangenciales deben desvanecerse en todos los puntos de la frontera. O sea que componentes tangenciales no debe haber en ningún punto de la frontera. Estamos hablando de campo eléctrico. Así el campo eléctrico con polarización vertical debe satisfacer las condiciones de frontera. Igual, ¿verdad? La fuente virtual, entonces debe tener polarización vertical para excitar la polarización de las ondas reflejadas. O sea que lo que tenemos aquí, ¿no? Esta es la polarización vertical, entre comillas, ¿no? Entonces, aquí hay componentes tangenciales que se van a ir y esto pues tiene una contribución. Estaríamos asumiendo, o sea que aunque la geometría parecía indicar otra cosa, ¿verdad? Que estas son verticales en este punto. La suma de dos componentes de tipo vertical. Veamos entonces. Vamos a tomar el dipolo infinitesimal, tanto la real como la virtual son dipolos infinitesimales. Entonces tenemos la onda directa, o sea, la excitación proveniente del dipolo real. Sería esto, E teta B. Tomamos la expresión que habíamos obtenido
para el dipolo infinitesimal, solamente que tendríamos que tener cuidado. Aquí leemos qué va a ser R aquí y qué va a ser teta. Y eso lo sacamos de acuerdo a la geometría del problema. Y creo que no está aquí. Necesitamos la geometría. Aquí está. Más o menos. Bien, aquí tenemos el objeto real, la antena real. Y aquí le estamos llamando a esta cantidad que está del origen del dipolo. En este caso se llama R1. Y la que viene del otro, R2. R es siempre está referido al origen. Entonces, al traer las expresiones, ahora nuestro sistema de referencia para cada una de las antenas es R1 y θ1. Fíjense, estas son las cantidades que van a andar en juego. Entonces, tenemos que cambiarle el nombre a esas cantidades en las expresiones originales que teníamos y le llamamos, le llamamos así R1 y aquí podemos R1. No R, sino R1, porque aquí el R correspondía a poner R si estuviese en el origen. No está en el origen, está a una altura H. Acuérdense. Y el otro está abajo, H, pero abajo. Y el ángulo era teta, que era con respecto al origen. Ahora estamos arriba, entonces θ1. Esto ya la tenemos, la expresión ya ajustada a los puntos de referencia que tenemos. Este sería para la onda directa. En el caso de la reflejada, es similar la expresión, solamente que ahora es R2. Ahora, R1 es la distancia referida al dipolo real y esta al dipolo virtual. R2 y θ sub 2. Y otra cosa es que sí va a haber un efecto de la reflexión, ¿verdad? Entonces le ponemos un factor, normalmente el coeficiente de reflexión va a tener dos efectos. Esto es una cantidad compleja. Va a tener un cambio de fase y un cambio de magnitud del campo. Lo ponemos ahí, RB, esperando, bueno, generalizando. Como estamos asumiendo que es una superficie conductora perfecta, el coeficiente de reflexión, el B que aparece aquí es porque es de polarización vertical. Este es el dipolo, llamamos polarización vertical porque el dipolo está vertical. Sería 1. Bien, entonces simplemente le hacemos 1 y la expresión sería. Tenemos estas dos cantidades, habrá que sumarlas para ver el campo resultante. Bien, al sumarlas sí tenemos que ver un poquito más la geometría. Ahí se forman unos triángulos. Vamos a ver los triángulos. Usted ve el punto donde queremos ver el campo resultante es aquí, pero R1 está relacionado con H y con R, ¿no? O sea que si yo me muevo, bueno, el H se va a mantener, el R cambia y el R1, ¿no? O sea, hay una relación. Aquí se forma un triángulo, ¿lo ven? Este triángulo. Y lo mismo tenemos otro triángulo acá. Hay un teorema que me permite relacionar todos estos lados, ¿no? Entonces, lo vamos a usar. La otra cosa es que si nos alejamos suficientemente de la antena, estas dos tienden a ser paralelas, ¿no? Y pues la relación se simplifica un poco. Dado que son paralelas, entonces podríamos tratar de encontrar las diferencias a través de la geometría que tenemos ahora, aunque interviene H. Entonces aquí podríamos decir que aquí hay un H seno de teta que podríamos considerar en un caso sumando, en este caso es más chico y en el otro caso es más grande. Bien, eso hay que meterlo también. Bien, si tomamos el triángulo, las relaciones que hay entre el triángulo de arriba y el de abajo son estas. R1 está relacionado con R y H de la siguiente manera. Es R cuadrado más H cuadrado menos 2RH coseno de teta. Esto viene de toda la geometría, de trigonometría.
no vamos a demostrar esto, ¿no? Entonces, esto es algo que ya ha demostrado en otras clases. Y la otra relación sería esta. Tenemos las dos. Ahora bien, ahora sí, nos vamos y vamos a irnos bien lejos en donde vimos que que lo podemos haber deducido gráficamente, pero aquí lo vamos a ir matemáticamente. Dado que esto es cierto, y si R es mucho mayor que H, lo podemos expandir esta raíz cuadrada y convertirla en esto. R1 sería igual a R menos H coseno de teta, que es lo que anticipamos. Y R2 sería R más H coseno de teta. Muy bien, ¿qué pasa? En nuestras expresiones, el R1 y el R2 nos aparecen tanto en el numeradores, pero los denominadores como en los exponentes. Ya hemos analizado esto, que hay un mayor efecto en los exponentes, que altera la fase, que las magnitudes, así, en el denominador, donde podríamos, si estamos suficientemente lejos, obviar la diferencia que hay entre estos dos, ¿no? Hacerlos igual a R. Y eso es lo que vamos a hacer. Entonces, para las fases, vamos a mantener la expansión, sería R menos H coseno de teta, R más H coseno de teta. Y para la amplitud, el denominador, diríamos que es igual a R. Entonces, ya R1 lo podemos reemplazar de nuestra expresión y ahora sí tenemos cantidades comunes. R, todo lo vamos a tener en función de R. Bien, aquí nos saltamos algo. Bien, vamos a reemplazar eso ahí, agrupar. Y al agruparlo nos resulta esta expresión. O sea, ya agrupando todo. Este es teta, o sea, ED, ¿verdad? Más ER, las dos reflejadas. Esto valdría arriba de la superficie. Debajo, pues el campo es cero, como hemos dicho, anticipado. Interesante, ¿va? ¿Qué es esto? Esta primera cantidad corresponde a un campo, en este caso de un dipolo infinitesimal, colocado en el origen, multiplicado por una cantidad. Otra vez nos aparecen estos factores multiplicativos. Podríamos haber dicho entonces que el campo total, en este caso, es igual al factor del elemento, o sea, el campo del dipolo infinitesimal colocado en el origen, por un factor de arreglo. Le llamamos factor de arreglo, factor de conjunto. O sea, que más tiene que ver cómo se relacionan los dos dipolitos estos que estamos viendo, uno que está arriba y la imagen. O sea, si cambiamos H, esto cambia, ¿verdad? Depende de la posición relativa de los dos elementos. O sea, ¿qué determina la posición relativa? Su separación, ¿no? H. Incluso no podía ver qué pasa con esto, ¿va? Podemos hacer un gráfico y empezar a mover H o la relación KH, podríamos decir, y ver cómo se comporta el campo. Muy bien. Aquí tenemos un gráfico. El gráfico solo muestra un cuarto, ¿no? Eso hay que tenerlo en mente. Entonces vamos a ver. Tenemos varias curvas aquí. Solo estamos graficando un cuadrante. Los dos cuadrantes que están bajo, pues ese es cero, no importa. Nos quedan estos dos cuadrantes y solo vamos a usar uno para tratar de ilustrar todas estas gráficas. Primero, H igual a 0. O sea, la antena está pegada sobre la superficie esta metálica, es una antena vertical y queda el otro pedazo de imagen, ¿no? Entonces, en H igual a 0, vean ustedes, es la línea continua. Es exactamente como que hubiéramos cortado, ¿no? Como una naranja, ¿no? Solo está la parte de arriba del diagrama del dipolo infinitesimal, colocado en el vacío, perdón, en un espacio limitado, sin frontera. Sería esto. Bien, le empezamos a subir un poco y la separamos del suelo, lambda sobre 8. Es similar también, cambia un poquito. Lambda sobre 4. Se empieza a aplastar un poco. Seguimos. Lambda
3/8 de lambda. Sería la línea continua. Ahora aparecen otros lóbulos. Y seguimos. Lambda medios. Lambda medios sería esta, ¿no? H igual a lambda. Se complica más todavía, ¿no? Es la punteada esta. O sea que si estamos abajo, digamos que no pasemos de lambda cuartos, ustedes ven que es como que solo tuviésemos la mitad del diagrama de radiación. Y ahí, pues sí, se nos empieza a complicar. Porque lambda medios en espacio libre, pero lambda medios nos va a dar un resultado que difiere sustancialmente de lo que sería este dipolo infinitesimal en el espacio libre, ¿verdad? Eso es interesante, ¿no? El número de lóbulos se podría aproximar por esta relación, 2H sobre lambda más 1, o sea que irían aumentando el número de lóbulos a medida que nos vamos separando. Claro, esto tiene un momento en que en el límite es el espacio libre, ¿no? O sea que desaparecerían los lóbulos. Este caso es subiendo más las longitudes. Perdón, la altura, la subimos en más longitudes de onda. Y vean, una es 2 lambdas, 5 lambdas. Y podemos seguir. Y ya un momento en que, como mencioné, se recupera todo el diagrama, porque ya prácticamente estamos tan lejos de la frontera que ya no tendría impacto. Bien. Potencia radiada. ¿Qué podemos decir de la potencia radiada? ¿Por qué nos interesaría la potencia radiada? Bueno, queremos ver la impedancia. ¿Qué pasaría? Aunque en un dipolo infinitesimal ya vimos que era una impedancia bien pequeñita, pero aún así queremos ver cuál podría ser el impacto. También quisiéramos ver la directividad, qué pasa. Y entre este factor, ¿verdad? La potencia radiada, la cual la podemos obtener a través de la densidad de potencia, integrando la densidad de potencia en una superficie cerrada. La superficie cerrada en este caso siempre sería una esfera, pero como hay una frontera ahí, que es el plano infinito, sería media esfera, pues. ¿Okay? Entonces, eso nos resulta, aplicando el concepto que tenemos aquí, sería esto, ¿no? La potencia radiada nos da esta cantidad, ¿no? Interesante. Fíjense que aquí aparece pi medios, ¿no? Ese es el impacto no es pi, sino pi medios ahora. Y nos resulta este integral. Esta es la potencia radiada. Va a depender de h, como ven. Va a variar de h. Era de esperarse, porque sí, determinante h. Bueno, si KH tiende a infinito, tendríamos la expresión de un elemento aislado. Recuerden que el elemento aislado solo no tenía estos elementos. Si KH tiende a 0, vamos a tener que es 2 veces la potencia de un elemento aislado. La intensidad de radiación. Bueno, lo podemos obtener de esta relación, como tenemos la expresión del campo, que ya la encontramos. Podemos llegar a que la intensidad de radiación es igual a neta medios y 0L sobre lambda, la magnitud de esto al cuadrado, seno al cuadrado de teta, coseno de KH, coseno de teta. Eso sale fácilmente, simplemente reemplazando la magnitud del campo. Bien, tenemos eso. Ocupamos el valor máximo ahora. El valor máximo está a pi medios. Y nos queda esta cantidad nada más. Y podemos entonces, por cierto, es 4 veces la que corresponde a un elemento aislado, ¿verdad? Porque
de acuerdo a esta expresión, eso es lo que nos da. Hacemos nuestras relaciones del caso, 4pi, un máximo sobre P potencia radiada, y obtenemos la directividad. Y nos da esta expresión que es 2 sobre 1/3, bueno, sobre lo que está entre corchetes, que es esta. Habrá que graficarlo, ¿verdad? Para ver qué pasa, cómo es su variación con respecto aquí el valor en que va a alterar el valor máximo. Fíjense que estamos hablando del valor máximo. Es la altura, ¿verdad? De la antena. Si la altura sube, baja, ¿qué pasa? Por ejemplo, si lo ponemos directamente sobre el suelo, o sea, cuando KH igual a 0, nos da una directividad igual a 3. Si le ponemos un valor KH igual a 2.81, un KH, o sea que un H de 0.45, con media longitud de onda más o menos, nos da una directividad de 6.56, 4 veces la de un elemento aislado. El elemento aislado era 2/3. Ay, que me da 6, es 1. Es 4 veces, ¿no? Más o menos. Ok, aquí se muestra cómo sería incluso eh, el diagrama que tendríamos para H igual a 0.458 plantas. La resistencia de radiación también va a variar. Si tomamos las expresiones que hemos obtenido, 2 veces la potencia radiada sobre I0, tomamos la potencia radiada 2 veces, la dividimos entre I0 al cuadrado y nos queda esta expresión. Otra vez nos aparece la misma cantidad entre corchetes, ¿no? Habrá que ver también qué pasa. Si KH es el valor aquí que podemos ver, es de lo que depende es los cosenos y cosenos involucrados. Si KH es igual a 0 o KH es igual a infinito, vamos a tener que ir 2 veces a lo que corresponde a un elemento aislado, 2 veces a lo que corresponde en un elemento aislado. Si KH es igual a 0, la resistencia de radiación va a ser, aquí tenemos un errorcillo. La resistencia va a ser la mitad del valor que correspondería para un L' igual a 2L, ¿no? Bien, esto se utiliza. ¿Cuál es una de las ventajas que nos podría sugerir este problema que estamos viendo? ¿Qué nos podría sugerir? Bien, estamos viendo que se altera la resistencia, se altera la ganancia, incluso el diámetro de radiación. Pero en los casos que vimos, hay el caso en que está directamente sobre la superficie es interesante. Eh, el caso que vimos, cuando está abajo del anda cuartos, conserva la forma del diagrama de radiación, solamente que aparece como cortado, ¿no? Cuando estamos arriba de estos valores como lambda cuartos, ya empieza a aparecer esto, que puede ser que no nos resulte interesante de momento. Otra cosa es que aquí estamos asumiendo que hay una reflexión de un 100%. Y además que las alturas que estamos considerando aquí se están viendo en términos, cuando decimos H, las alturas están siendo consideradas en términos de longitud de onda. O sea que la frecuencia va a tener un elemento relevante. Bien, si la ponemos sobre la superficie de la Tierra, realmente tenemos otra imagen abajo y es como que la antena
A ver, ¿cómo se los digo? Veamos, si es como que fuera un lambda medios, perdón, es como que fuera el doble de longitud, porque una parte va a ser real y la otra parte va a ser imaginaria, o sea que la antena está encima exactamente del suelo, entonces usted va a ver la parte real y la imagen. Entonces, uno podría decir que hay una longitud que va, es como que fuera una antena del doble de altura, ¿va? Eh, y normalmente esto es lo que se va a hacer. Se va a usar el plano de tierra para producir el efecto como que si tuviéramos otra rama, pero nada más que la rama ahora ya no es real, sino que es virtual. Y pudiéramos hacer una antena que iba a ser bien grande, de la mitad del tamaño, aprovechando la imagen. O sea que podemos aprovechar la imagen. En la práctica, esto se va a usar. Aquí el análisis lo hicimos para antena diferencial, ¿no? Pero lo podemos hacer para una antena, por ejemplo, de lambda cuarta. Una antena de lambda cuarto todavía tiene la forma esa de la dona, ¿no? Pero cuando la pongamos sobre la Tierra, vamos a tener lambda cuarto, que es la longitud real, y un lambda cuarto, que sería la imagen. Entonces, lambda cuarto más lambda cuarto da lambda medios. Y yo le mencioné que la antena típica es la de lambda medios, la que se usa en la práctica por sus características, ¿no? Su gama de radiación y su impedancia. En este caso, en una antena larga de lambda medios, tiene una impedancia de 73 ohmios más una reactancia de 42.5. Esos son los valores que muestra. Entonces aquí lo que vamos a hacer es usar un monopolo. Eso es lo que se va a hacer. Solo vamos a poner una rama. La otra rama va a ser una imagen. Y esto es lo que se usa. ¿De qué pasa en ese caso? ¿Qué va a pasar con la impedancia? La impedancia va a ser la mitad de la que tendríamos en condiciones de un dipolo. O sea, vamos a poner solamente una rama y la otra la vamos a hacer con la imagen. Entonces, la impedancia del monopolo que estamos considerando, el que vamos a usar, sería igual a un medio de la impedancia de entrada del dipolo, o sea, sería un medio de 73 más J42.5, me da 36. O sea, 36 es más bajo, ¿verdad? Pero no tan bajo. O sea, que es una buena alternativa. ¿Y qué ventajas tendría usar esto? Aquí yo puedo hacer la antena de la mitad del tamaño de lo que hubiera tenido que hacer si eh, pongo un dipolo así. Estamos hablando de un dipolo vertical. ¿En qué caso se usa esto? En las antenas de radiodifusión AM, si ustedes logran ir a algún lugar donde puedan ver una antena de estas, normalmente están en las afueras de la ciudad porque son bastante grandes, porque la longitud de onda es baja. Digamos que una antena pudiera dar alrededor de los 100 metros o algo así, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Si yo solo pongo la mitad, ya tengo una longitud más chica, ¿no? Puede ser unos 60 metros, una cosa así. Y eso es más económico. Y eso es lo que normalmente van a usar. En las antenas de radiodifusión van a usar así monopolos puestos sobre la Tierra. Bien, si graficamos, volviendo al caso que estamos analizando, que es el dipolo diferencial, podemos graficar aquí qué pasa a medida aumentamos la altura, el H, ¿verdad? De separación con la Tierra, y vemos la directividad y la resistencia. Entonces, vean ustedes, la directividad iría subiendo hasta llegar a un valor que es 6, esta es directividad, ¿no? Y de ahí permanecería, al menos dentro de estos límites que estamos mencionando aquí, 5 lambda. ¿Y qué pasa con la resistencia la resistencia de radiación? Presenta valores un poquito más altos, pero a medida nos vamos alejando, va a tender al valor que tiene en el espacio libre, punto 3, que es lo que habíamos encontrado antes.
Aquí está el ejemplo de lo que le estaba mencionando. Ustedes van a ver antenas que están. Esto puede ser una antena que está sobre la superficie de la Tierra, pero a veces lo que se hace es un plano levantado, un plano que está montado encima. Entonces, no tiene que ser una superficie infinita, puede ser una superficie relativamente corta, pero para la frecuencia es grande, porque todo es en términos de longitudes de onda. Entonces yo puedo elevar esa estructura y usarlo para construir una imagen, ¿no? Eh, el caso de difusión es este, ¿no? Un lambda cuartos, y lo demás se construye sobre la superficie. Ahora, la superficie de la Tierra, en el caso donde instalemos la antena, pudiera ser no tan buena la conductividad, podríamos decir. Sí, eso alteraría un poco los valores, ¿verdad? Ya es un análisis un poco más minucioso. Eh, hay aproximaciones para esos casos y en donde va a entrar el efecto este. Pero se puede modificar también la conductividad, ¿verdad? Normalmente se le pone una malla de alambres, son radiales, ¿no? Para mejorar la conductividad y acercarse al valor teórico, ¿no? Para obtener esa ventaja, ¿no? Una antena más pequeña, pues la mitad. Y estamos hablando de antenas de un tamaño sustancial, ¿no? Aquí se muestra, esta sí, no estamos poniendo un monopolo, sino una lambda medios, y la estamos acercando a la superficie. Vean ustedes, lambda medios, o sea, esta es la famosa que hemos dicho. ¿Qué pasa si nosotros la empezamos a poner sobre una superficie de este tipo? Pero una superficie que no es de una conductividad infinita. Entonces aquí se muestran unos resultados de lo que podría obtenerse. Aquí se está poniendo diferentes conductividades, ¿ve? No son infinitas, se va subiendo desde la conductividad hasta considerar una infinita. Y otra es en que no hay suelo, o sea, aquí está sin existencia de suelo, ¿va? Y se está considerando una frecuencia de 200 MHz. El aquí, eso se los dejo pendiente, que era el A. Parece referirse al grosor del alambre, ¿no? Pero bueno, eso acá confirmarlo. Y tenemos una permitida relativa de 10. Ese es el tipo de suelo que tenemos. O sea, productividad y permitida. Ok. Empezamos a mover eso y empezamos desde longitudes de, pegando sobre el suelo hasta irlo alejando, ¿no? Hasta aquí, hasta una longitud de onda. Pero es interesante qué rápido cambian, ¿no? Vean los valores. Estamos hablando de la reactancia, esta es la resistencia y esta es la reactancia. Ahora, en el espacio libre, nosotros sabemos, una antena de estas tiene una impedancia de 73 y 42.5 para la resistencia y la reactancia. Entonces, esa línea aparece aquí como un límite, ¿no? Esa es la línea 73 y 42.5. Entonces, cuando la antena está pegada sobre el suelo, tiene otros valores diferentes, ¿verdad? Aquí aparece como hasta un 108 por ahí, acá un 60. Y aparecen varias curvas. En las curvas lo que se ha hecho es variar la conductividad. Entonces, sí, hay variaciones con la conductividad, pero a medida nos vamos alejando, ustedes ven que las variaciones pues son pequeñitas, ¿no? O sea que tiene un impacto similar en este rango de conductividad. Ahora, a medida nos vamos alejando, ¿hacia qué valor tiende? Tiende hacia los valores del espacio libre. ¿Sí? Interesante. Aquí se dan algunas fórmulas aproximadas para ese problema. Son fórmulas.
Claro, una solución exacta, por lo cual no, el análisis en el capítulo este no se va a una antena de estas. Ya vimos las expresiones que ya eran complicaditas, ¿no? Para el anda medio, asumiendo que es un filamento, ya eran complicadas. Por lo cual se recurrió más signos al dipolo infinitesimal. Entonces, sí, será complicado el análisis, por lo cual se dan aquí fórmulas aproximadas, ¿no? Para el dipolo, y estamos hablando dentro de estos límites. O sea, con esto podríamos estimar la resistencia de entrada para cada uno de estos casos, considerando los- las situaciones estas que estamos hablando, ¿no? Esto queda ahí como una referencia. Bien, este análisis lleva a a otros asuntos, ¿verdad? Eh, cómo podemos tratar, digamos, la presencia de la Tierra, por lo menos digamos, ya un modelo para un enlace, ¿no? Entonces, este modelo del radio directo y el radio reflejado es algo que se va a usar en lo que es la teoría de propagación. Vamos a obtenerlo. Y eso sale validado de los resultados reales que vamos a obtener, ¿verdad? Aquí simplemente estamos considerando que es un modelo aplicable para estos casos.